Voy a empezar planteando algunas consideraciones generales que tienen que ver con que ya desde el mensaje de elevación se explicita cuáles son los fundamentos y en lo cual coincide este gobierno que presenta el proyecto de presupuesto con el gobierno nacional, que es que hay que negociar con los fondos buitres. Y eso ya está explicitado y es claramente la anticipación de que el presupuesto presentado es un presupuesto que va a ser completamente antipopular y contra los trabajadores, es decir, un presupuesto de ajuste. Así es que se prevé un aumento de la deuda que está calculada en 1.927.000 millones de pesos y que partimos y empezamos por rechazar. Sabemos, quienes vivimos en la Argentina, lo que significa el endeudamiento, como ha sido durante las últimas décadas, sobre la base de una deuda completamente usuraria que terminamos pagando los trabajadores, que terminamos pagando el pueblo de Córdoba y de la Argentina. Como se han referido otros legisladores en este recinto, este mismo presupuesto se basa, cuando le conviene, en las proyecciones del bien denunciado como dibujado presupuesto nacional, como por ejemplo para calcular la pauta salarial, que es entre aquellas de las que menos aumenta, planificada en un 21,21%, calculando una inflación que está entre el 15,6% con un dólar al 9,45 para ajustar esta pauta de los empleados estatales. Mientras que cuando conviene, como por ejemplo para aumentar las tasas o calcular la inflación de acuerdo a lo que tiene que ingresar por los impuestos y el aumento de tarifas, están pensados y planificados por encima del 30%. Y sabemos que este es un presupuesto, por estas consideraciones y otras que ya voy a especificar, que va contra los sectores de los trabajadores, así como lo sabemos muy bien los docentes cuando se planifican estas pautas, que la paritaria docente, que es una de las primeras que se negocia y que se pretende plantear como paritaria testigo, se calcula sobre esa base. Entonces, ¿cuál es la intención de fijar? Porque aquí otros legisladores se han referido, aunque no necesariamente esa tiene que ser la pauta que se estipule después, pero ¿por qué hay una necesidad de fijarla en alrededor de esas cifras mencionadas? ¿Por qué? Porque quieren avanzar y poner un tope al aumento del salario previendo estos aumentos. Pero, por otro lado, y para continuar, este presupuesto, a pesar inclusive de las distintas causas por las que las fuerzas aquí presentes se opongan a la votación de este proyecto, entendemos que es un proyecto que solo pueden votar aquellos que no se atienden en los hospitales públicos. Un presupuesto que solo pueden votar aquellos que no mandan sus hijos a las escuelas públicas. Un presupuesto que pueden votar solamente aquellos que no sufren la indignidad de no tener un techo bajo el cual vivir. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ítems referidos a salud, educación, vivienda, son ítems que están planteados con aumentos sumamente ajustadores, con cálculos sumamente ajustadores. Mi voto entonces, y lo anticipo desde ya, no podría ser otro que el de una asamblea de trabajadores docentes que cuando lee este presupuesto se encuentra con que lo que se prevé para acabar con la repitencia en las escuelas y con la contención de los alumnos es que se aumentan 15 preceptores, que se aumentan 25 coordinadores de curso, que las horas cátedras que se prevén en este presupuesto son alrededor de 800 horas cátedras, perdón. Eso significa, si calculamos solamente que los docentes que van a ser designados con esa cantidad de horas cátedras, entiendo que no las 30 horas cátedras máximas que tiene un docente, 10, 20, que se van a agregar, son alrededor de 40, 80 docentes para resolver los problemas graves que tiene la educación en la provincia. Todos sabemos que damos clases con 36, 40 pibes por curso. Lo que se prevé son esos aumentos. Además se prevé incorporar 4.800 alumnos para que terminen la escolaridad bajo el plan Fines. Con esa cantidad de personal está previsto que nosotros resolvamos y colaboremos a bajar el índice de repitencia, a que los estudiantes terminen, como de hecho uno de los invitados y homenajeados mencionó acá,
la escuela secundaria? Entendemos que no. Ante la enorme demanda que hay de jardines maternales y que cualquier trabajadora docente, cualquier trabajadora de la salud, cualquier mujer trabajadora entiende que, y sobre todo en nuestro gremio, en nuestro sector, que somos la mayoría docentes, mujeres, considera que la salida para una demanda imprescindible, que es dónde dejar a los niños mientras las mujeres trabajamos, sea que se planifican 130 salas maternales de 3 y 4 años, y por otro lado, sobre la base de qué datos estadísticos están planificados estos montos, porque nos hemos puesto a buscar con mis compañeros docentes datos estadísticos sobre los cuales la provincia se tendría que basar y no encontramos datos públicos que no sean del 2010. Entonces, si tienen estos datos, por favor, que nos los hagan saber, porque es la manera en la que podemos, por la referencia del señor legislador que ahora se retira, entonces no sé si tenemos que hablar de seriedad en esta Cámara, quiénes somos los serios y los que realmente defendemos los derechos de los trabajadores que van a ser los afectados por este presupuesto, que estos datos no están a la vista. Y por lo que me refería recién a la cantidad de alumnos que se contemplan respecto a la incorporación con el plan FINES. Este presupuesto prevé partidas para los centros de actividades juveniles, para los programas de inclusión y la terminalidad en la educación, que lo único que hacen, y eso pregúntenselo a cualquier docente, es precarizar a los trabajadores que están bajo esos regímenes y generar un sistema alternativo de educación que degrada las condiciones de cursada y de estudio de esos estudiantes y degrada las condiciones de trabajo de los docentes y de todo aquel personal que está afectado, porque no tienen, y escuchen a un trabajador docente en estas condiciones, no tienen presupuesto, tienen que bancar ellos con sus magrísimos sueldos los materiales para la cursada, tienen que bancar las libretas, imprimir ellos con sus propios recursos la tinta, las libretas, con la tinta que compran y que juntan entre monedas para comprar y bancar a los estudiantes y todo lo que necesitan. Por otro lado, con respecto a la educación, este presupuesto prevé un aumento del 44,3% en concepto de transferencias a la educación privada. Eso significa que en lugar de esos fondos ir a fortalecer la educación pública, se está transfiriendo una enorme masa presupuestaria hacia aquellos sectores que negocian con la educación, que hacen de la educación una mercancía. Y no está de más decir que muchos de esos sectores que están vinculados a la educación privada son instituciones que responden a la Iglesia, que responden a las instituciones religiosas. Es decir, que este Estado banca a las escuelas y a las instituciones de educación privada que, por ejemplo, no se atienen a la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, que es una institución que se opone a la aplicación de los métodos anticonceptivos y es una institución que interviene decididamente en un derecho de las mujeres, y esto también lo sufrimos en las escuelas, porque son las jóvenes pobres y las jóvenes trabajadoras las que mueren por las consecuencias de los abortos clandestinos, a las cuales se está efectivamente subsidiando. Pero, como si esto fuera poco en materia de educación, tenemos el ítem de salud. Y en este punto también mi voto no puede ser distinto al de cualquier asamblea de trabajadores de la salud, como muchas en las que me ha tocado participar acompañando a nuestros compañeros trabajadores. No puede ser otra opinión la mía que la que tienen los trabajadores, los enfermeros, los camilleros, los anestesistas, los médicos, que así como en aquella asamblea de hace poco tiempo en la que se reunieron para defender y exigir la liberación y la absolución de sus compañeros detenidos después de una patoteada de la burocracia sindical del SEP, lo único que surgía, además de esta demanda, eran las condiciones terribles en las que tienen que trabajar los compañeros de la salud. Y esas son las demandas que salen cotidianamente a las calles. Estas son las demandas de los trabajadores del Hospital Rawson, de los trabajadores del Hospital Misericordia, de los trabajadores inclusive de los hospitales municipales como el de urgencias, para el cual este presupuesto también prevé partidas
participación. ¿Por qué? Porque denuncian la falta de aparatología, las falencias en la aparatología, porque denuncian la falta de gasas, de insumos básicos. ¿Por qué? Porque este presupuesto que plantea algunos aumentos desde nuestro punto de vista, y creo que el de cualquier trabajador, irrisorios para un derecho como es el derecho al acceso a la salud, está planteando que el aumento en el presupuesto para fortalecer la infraestructura sanitaria y el saneamiento pase del 4,4 que tuvo en el presupuesto 2014 al 3,83 para el año que viene. Es decir, que los recursos disminuyen. Se pretende, y así lo denunciaron trabajadores de la salud y del Hospital Rawson que vinieron a ser parte de la audiencia pública y para el cual evidentemente no hubo ningún oído, que eso se suplante o se compense con un aumento en relación a los trabajos públicos referidos al Ministerio de Salud, que tienen que ver con el aumento del 0,15% al 0,21% del presupuesto para el Ministerio de Salud. Las partidas destinadas para el personal significaban un porcentaje del 63,10% en el 2010, 69% en el 2012, 70,32% en el 2014. Se verifica como un 69% para el 2015. Estamos hablando de un misérrimo aumento del 5% para hacer los aumentos, como denuncian los mismos trabajadores, fueron en detrimento de otras partidas, porque lo que denuncian es que se reducen las partidas correspondientes a bienes de consumo, entre las cuales se encuentran nada más y nada menos que los medicamentos. Medicamentos donde entra el plan de medicamentos para todos, con el que este gobernador, el gobernador de la Sota, hizo campaña, que quedó para los spots publicitarios, y que ese aumento es apenas de un 42%, cuando sabemos que la inflación en este año nada más rondará los 40 puntos porcentuales y está planificada para el año que viene un 35%, es decir, los aumentos en insumos necesarios y básicos para la salud no están contemplados en el presupuesto. Ni hablar de las partidas que tienen que ver con la atención de los portadores de VIH-Sida o las partidas destinadas a los programas para la atención de la salud mental que no respetan ninguno de los estándares internacionales que sugieren que tienen que estar en alrededor del 10% y están calculados en el 8,83%. No dice nada el ítem destinado a la salud del aumento de presupuesto que todos los compañeros trabajadores denuncian que es imprescindible. Se dice solamente que se van a conservar las vacantes. Señor presidente, no se dice nada de los trabajadores contratados, de los monotributistas, trabajadores que trabajan a la par de enfermeros, camilleros y que no tienen el más mínimo de derecho a pasar a planta permanente. Pero como si esto fuera poco, estos datos y estas partidas están calculadas en relación a lo que se prevé para seguridad interior, es decir, para sostener a una institución que está demostrado y a las claras que es profundamente corrupta, que es partícipe indispensable de los principales negocios ilegales de la provincia, como las redes de trata, la prostitución y el narcotráfico, además de todos los otros grandes delitos que están organizados por esta fuerza. No se prevén partidas menores a las que corresponden a seguridad interior, que está calculada en 6.525 millones. La partida para promoción de asistencia social está calculada en 1.257 millones. Es mayor la partida para seguridad que la planificada para la enseñanza media inicial o para la enseñanza técnica. La única partida que supera la vinculada a seguridad interior es la partida para administración de la educación. Entonces, entendemos que estas partidas, que significan que destinarle a seguridad 7 veces más que lo que está destinado para vivienda y urbanismo, habla claramente
de hacia dónde está orientado este dibujo que está muy bien delineado a favor de una clase en particular, que es la clase empresaria y todos aquellos que viven de defender sus intereses. Por el contrario, esta partida destinada a seguridad es para la policía, que como decía recién, es la que está sumamente cuestionada en nuestra provincia, y esto que no se ofenda a nadie, no es privativo de la provincia de Córdoba, lo sabemos de la Policía Federal, de las distintas policías provinciales, porque son un sector que vive de esos negocios. Estas partidas destinadas a seguridad significan que, por ejemplo, respecto a los datos que yo mencionaba para la salud o para la educación, sí se prevé que van a aumentar en 1.209 los agentes que recién se egresan de la Escuela de la Policía, para 133 oficiales ayudantes, para 404 agentes destinados al servicio penitenciario. Ese mismo servicio penitenciario que asesinó a Vanessa Castaño y que su mamá, Felicia, quien tuvo el orgullo de que me acompañara hoy en esta función, denuncia como los responsables del asesinato de Vanessa Castaño. Esa policía, que es la misma cuestionada por el Código de Faltas, que ahora se va a modificar con algún maquillaje que se pretende hacer y que no va a significar otra cosa que seguir dándole poder a la arbitrariedad policial. Pero frente a esa juventud que está asediada por la policía y a la cual no se le garantizan, como está claramente visto, el derecho al acceso a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, ¿qué se le ofrece? Policía, represión, mano dura. Inclusive, desde el punto de vista de las perspectivas laborales, nosotros nos hemos opuesto y hemos rechazado el proyecto de ley que convertía justamente en legislación el plan primer paso, que consideramos claramente precarizador. Le ofrecen entonces planes primer paso que las multinacionales, las grandes empresas como la industria metalúrgica, como McDonald's, como los call centers, revientan a los jóvenes con condiciones indignas de trabajo, o los jóvenes de la construcción que han tenido triste récord de muertes obreras en el 2012 y que son, debo decir, y por eso mi voto no puede ser otro que el de defensa de los derechos de esa juventud, son aquellos jóvenes a los cuales me toca tener en las aulas. Entonces, mi voto por este punto también es un voto negativo. Mientras tanto, a las grandes multinacionales y a las grandes empresas que gobiernan la provincia y que son a quienes efectivamente está destinado las mayores partidas presupuestarias, como es las patronales agrarias, como son las multinacionales que gobiernan efectivamente, entendemos nosotros esta provincia como Iveco, Fiat, Renault, se le hacen concesiones, y así está planteado en leyes votadas en 2008 y sostenidas, concesiones y subsidios que los eximen completamente del tributo al inmobiliario urbano. Exenciones impositivas o aumentos en el caso del impuesto inmobiliario rural que retrasan más de 10 años en su actualización y que van en contra de que justamente de allí salgan los recursos para educación, para salud, para vivienda y salgan del bolsillo del pueblo trabajador, que con el IVA, que con los impuestos tributarios, que más allá del monto y a quienes se eximan, efectivamente son trasladados a los precios y son trasladados al bolsillo del consumidor, de los sectores populares. Estas reformas tributarias y este presupuesto contemplan esas exenciones impositivas. Y son exenciones impositivas que no puedo aceptar y que tengo que rechazar, porque a la par que, como han reconocido el gobierno nacional y el gobierno provincial, son para multinacionales que se han llevado durante todos estos años en pala la plata, tienen una complicidad total y una connivencia total con gremios como el ESMATA, que a compañeros luchadores como Hernán Pudú persiguieron y expulsaron. ¿Por qué? Por oponerse al despido de 400 contratados. Esto cuando un año después que esta Cámara, que esta legislatura aprobara las exhibiciones impositivas a esas multinacionales como la Iveco.
Entonces, mi voto no puede ser otro que el de una asamblea de trabajadores de la industria, de los jóvenes precarizados como los de Valeo, de los jóvenes contratados de las multinacionales que despiden y suspenden cuando bajan un poco sus pingües ganancias. Mi voto es, por ese punto, también negativo. Entonces, lo que nosotros creemos es que efectivamente el presupuesto tiene que estar basado y sostenido en sacarle efectivamente a quienes más ganan, que de allí tienen que salir los impuestos, que de allí tiene que salir el dinero para sostener la educación, que tiene que ser progresivo y en aumento el impuesto al inmobiliario rural, que tiene que ser progresivo también el impuesto al inmobiliario urbano que no tributan todas estas empresas y que, por lo tanto, no puede ser aprobado este proyecto. Y me olvidaba de un punto que es muy importante. Este presupuesto no prevé una sola partida para resolver, ni siquiera acercarse a dar una mínima salida a un flagelo brutal de nuestra provincia, que son los femicidios. La violencia hacia las mujeres no está prevista ser frenada, erradicada, tratada según este presupuesto. No hay una sola alusión de cómo se va a destinar dinero para resolver ese problema que se cobró la vida de 17 mujeres en nuestra provincia, que muchas de ellas tienen que ver, como el caso de Paola Acosta, porque no reciben la cuota alimentaria y se las expone a una situación de violencia brutal que tiene el desenlace trágico y fatal que tuvo Paola Acosta, porque muchas mujeres cobran salarios de miseria, porque también en esta provincia trabajan en negro y no hay ningún refugio para atenderlas y para darles un lugar de salida, por lo menos momentáneo, de la situación de violencia. Es decir, este presupuesto no contempla las principales necesidades que tenemos los trabajadores, la juventud y las mujeres. Reitero, mi voto no puede ser otro que negativo, respondiendo a aquello que nos han mandatado los trabajadores, las mujeres y la juventud de esta provincia, que es defender sus intereses y defender sus derechos.